Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que juntos podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y bueno, pues, ¿cuántos están alegres de venir a casa del Señor? Y bueno, pues, eso es lo que debe pasar en nuestras vidas cada vez que nos reunimos, cada vez que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Pues nuestro corazón se alegra y debemos de mantenernos siempre firmes, siempre dispuestos a estar en la voluntad del Padre. Y bueno, pues hoy que comparto la palabra de Dios contigo, pues quiero que mantengas esa alegría con la que has venido. Sabemos que la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. Y hoy quiero compartir contigo pues algo que es muy importante para nosotros, para mí, para ti, para todo el mundo, para todos los hombres. Sabemos que esta palabra, nada más al escucharla, pues puede provocar incomodidad, recelo, desconfianza, especialmente aquí en la iglesia. Y bueno, pues, ¿qué crees que sea la palabra que puede causar esa incomodidad, esa desconfianza en nuestras vidas cada vez que la escuchamos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué palabra puede causar eso en nuestras vidas? Pues dinero. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra dinero en la iglesia, como que empezamos a mirar de manera desconfiada lo que uno puede compartir. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han leído esta parte de la Escritura que nos dice que es mejor dar que recibir? Pero cuando hablamos de dinero, sabemos que queremos más recibir que dar. Entonces, por eso a veces hablar de dinero causa esa incomodidad, porque a lo mejor has de pensar, ya el pastor ya nos va a pedir dinero, nos va a sacar dinero para esto, para aquello. Pero realmente también uno como pastor tiene que tener esa libertad, esa confianza de hablar acerca de dinero, porque esto realmente marca y nos lleva a estar cumpliendo con lo que Dios quiere, con lo que Dios desea en nosotros. Como bien mencionaba hermano Andrei hace unos momentos, somos mayordomos de todo lo que Dios pone en nuestras manos. El mayordomo pues sabe cómo cuidar, cómo administrar todo lo que recibimos de parte de Dios, y de esa manera yo me quiero enfocar, porque vemos que en el Nuevo Testamento vemos que Jesús mencionó el dinero en 37 ocasiones. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús habló del dinero en 37 ocasiones. Además, 16 de sus 38 parábolas tratan sobre el dinero y las posesiones. O sea que vemos que fue un tema importante para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que además también vemos que algunos versículos de la Biblia, como 1 de Timoteo 6:10, aquí nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender cómo debemos nosotros mirar este asunto acerca del dinero, pues vamos a tener un claro entendimiento de lo que debe ser nuestra responsabilidad. Y como vemos aquí, si hablamos de dinero, tenerlo o no tenerlo no es el problema. Uno puede pensar que tener demasiado dinero es malo, no tenerlo también es malo,
Pero como dice aquí, ¿de dónde vienen todos los males? ¿Cuál es la raíz de todo mal en este mundo? El dinero. Siempre queremos más y más dinero en nuestras vidas. También Lucas 16, del 1 al 13. Aquí la palabra nos enseña que no debemos confiar en la seguridad que las riquezas puedan darnos, sino que nuestra seguridad está en Dios. Y eso es bien fundamental para nosotros. De hecho, estamos en una transición en este mundo con respecto al dinero. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues aquí en México ya no todo lo adquirimos con dinero. O a veces no necesitas llevar dinero para hacer algunas compras. Todo puede ser a través de tarjeta, a través de tu aplicación en el celular, pero que al fin y al cabo el dinero que tú tienes en el banco se va moviendo, lo vas sacando, lo vas metiendo. Entonces, en un sentido, el dinero siempre es algo importante y fundamental para la vida del hombre, independientemente que lo tengamos en manera, ¿cómo se dice? Física o digital. En Singapur, ya en muchos de los lugares que tú vayas, todo es digital. Ya como que el efectivo no es tan necesario, y uno que todavía maneja dinero físico, es ahí donde entras en problemas, porque no hay otra manera de pagar si no es digital. Y uno como extranjero difícilmente puede tener la aplicación para poder hacer o adquirir cosas en el extranjero. En China, por ejemplo, inclusive hermanos singapurenses que han ido a China hablaban de su experiencia, y allá prácticamente ya no se maneja el dinero, todo es digital. Inclusive una hermana nos comentaba que ella, al ir a un lugar para comprar, le decían, pues si no traes efectivo no te preocupes, simplemente con escanear tu mano, ya. Y por más que ella le hacía eso, porque le habían dicho, escanea, y por más que no, ahí se dieron cuenta que no era local, sino que era extranjera. Entonces, vemos que allá en China ya todo es digital, todo es a través de escaneo. Inclusive la gente de la calle que pide limosna, ellos tienen su QR para que les deposites. ¿Sí? Causa gracia, pero esta es la realidad a la que está llegando el mundo. Entonces, por eso hablar de dinero es un tema sensible, ¿verdad? Pero vemos que sí es siempre necesario para la vida del hombre. Por eso, como te mencionaba, en Lucas 16, 1 al 13, aquí nos enseña que no debemos confiar en la seguridad que pueden proveer el dinero y las riquezas, sino que nuestra seguridad debe estar ¿en dónde? En nuestro Dios. Entonces también vemos que en la enseñanza de Lucas 19, del 8 al 10, que nos habla acerca de Zaqueo, vemos que Zaqueo le dice a Jesús que él dará a los pobres la mitad de todo lo que él tiene. Y aquí es algo bien importante que nosotros debemos entender. Jesús nos habla acerca de lo que pasó con Zaqueo una vez que él vino al conocimiento de la verdad, al tener ese encuentro con Jesús. Él, que era cobrador de impuestos, tenía mala fama ante el pueblo, porque como judío, para trabajar para los romanos, era considerado un traidor a la patria. Entonces no era una persona aceptable dentro de la sociedad, pero una vez que él llegó a Jesús y al darse cuenta que había hecho mal con su trabajo, adquirir dinero de mala manera, aprovechándose de su posición, una vez que llegó a Jesús, él estuvo dispuesto a regresar y recompensar a los que él había traicionado en su momento. Él quiso dar la mitad de lo suyo a los pobres, y aquel que había defraudado volvérselo cuadruplicado. Eso habla de que realmente llegar a Jesús nos libra de esa raíz del mal que puede ser el dinero.
También vemos otra enseñanza de nuestro Señor Jesús, que cuando un joven rico se acercó a Jesús para estar con él y para poder estar en el reino de los cielos, ¿qué le dijo Jesús? Lo que tenía que hacer, cumplir con los mandamientos. Y cuando el joven rico dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, entonces Jesús dijo, ok, lo único que tienes que hacer entonces es darle tus riquezas a los pobres. Y se puso muy triste porque era muy rico. O sea que no estuvo él dispuesto a dejar a un lado las riquezas para seguir a Jesús. Y a lo mejor esta puede ser mucha de la situación en la que pueda estar uno. En el sentido de que si estamos con Dios, nuestra confianza está en Él y no en el dinero. Pero también podemos querer estar con Jesús, pero no avanzamos porque no queremos perder también nuestro dinero. Entonces vemos que la Biblia dice que Dios es la fuente de toda riqueza. Amén. Todos lo sabemos, la palabra de Dios lo enseña. Dios es el dueño de todo, por lo tanto, inclusive nosotros no podemos jactarnos de lo que tenemos como si fuera un premio a nuestra propia fuerza o inteligencia. Nosotros como cristianos todo se lo debemos a Dios. Sabemos que Dios es nuestra fuente de nuestra riqueza, de nuestras posesiones. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender la importancia de esto, vemos que la relación entre el dinero y la vida espiritual como que puede ser muy contrastante. Es decir, si eres rico, pues no puedes tener una vida espiritual o una relación con Dios. O si eres pobre, pues eres el indicado para tener una vida espiritual, porque vemos que la palabra dice que los pobres vendrán al reino de los cielos. Pero es importante que hablar de dinero, hablar de la vida espiritual es algo complejo, porque podemos malinterpretar mucho de cómo inclusive percibimos lo que está escrito. Entonces vemos que durante siglos, durante toda la existencia del hombre, ya sea por cultura, por religión, pues siempre ha habido como ese malentendido o esa mala interpretación de cuál debe ser nuestra posición, de ya sea como hombres que no conocen a Dios o aquellos que ya conocemos a Dios con respecto al dinero. Entonces, vamos a ver algunas posibles perspectivas con respecto a esto. Vemos que a través de lo cultural o lo religioso se habla mucho acerca de ese despego hacia lo material, que no debemos darle tanta importancia a lo material o a las riquezas, porque podemos entrar en conflicto con nuestra fe y en la manera en que podemos servir a Dios, claro, en un sentido religioso. Por eso vemos que en una situación de cultura o de religiosidad se malinterpreta precisamente el que si debe ser rico o debe ser pobre. Pero lo más importante de esto es que al final de cuentas uno es responsable acerca de lo que recibe, acerca del dinero que tú puedes considerar como tuyo. Pero primeramente debemos entender que todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Y vamos a ver que debemos hacer un uso responsable del dinero. Otras perspectivas sostienen que el dinero no es bueno o es malo, sino que su impacto depende de cómo se utiliza, cómo estamos nosotros utilizando nuestro dinero. Muchos pueden también usar su dinero para dar a los pobres, para hacer caridad, otros simplemente para enriquecerse más, ¿verdad? Y pues de alguna u otra manera el dinero sirve para buscar siempre un equilibrio entre lo cultural, lo religioso o lo espiritual. Y vemos que otra posible perspectiva es que también el dinero para nosotros que hemos llegado a Cristo puede ser una prueba
y además una enseñanza. ¿Por qué? Porque algunos podemos pensar o creer que la relación con el dinero es una prueba espiritual. Así como ganamos, también gastamos y compartimos nuestro dinero. Y de la manera en cómo lo hagamos puede reflejar de qué tanto nos hemos desarrollado y hemos crecido en madurez en nuestra relación con Dios. O sea, ¿cuál es nuestro carácter espiritual que hemos desarrollado con respecto al dinero? Como te digo, no se trata de inclusive qué cantidad estamos dando a la iglesia. De hecho, muchas veces cuando tú compartes tu fe con otros y tú quieres que otros vengan al conocimiento de la verdad y estar con Dios, muchos de los impedimentos que la gente tiene es que piensa que la iglesia nada más es un lugar donde te sacan dinero. Dices que nada más ahí te lavan el coco para sacarte tu dinero. Y desafortunadamente hay que reconocerlo, que sí, a veces la iglesia hace eso, cuando el encargado, el pastor, el líder, lo que sea, pues ve una fuente de riqueza para sí mismo, aprovechándose de la fe de la gente. Entonces, es importante que nosotros entendamos, como bien dice la palabra y lo mencionaba hace rato, Dios ama al dador alegre. No damos por necesidad o por obligación, sino porque queremos dar, porque hemos aprendido. Dios es nuestra fuente. Dice la palabra en el Salmo 24, versículo 1, que tanto la tierra, el mundo, ¿es de quién? Es de Dios. Todo es de Dios. Todas las riquezas, toda esta tierra, todo el mundo es de Dios, y es por eso que nosotros debemos de llegar a esta pregunta. ¿Qué pensamos cada uno de nosotros? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que el dinero puede, crees que el dinero puede coexistir con una vida espiritual rica y significativa? Sí, tú puedes ser cristiano y tener mucho dinero. Amén. O sea que tú no estás peleado con las riquezas y no te peleas con Dios porque tienes dinero. Cuando tú llegas a entender la importancia de que todo lo que tú puedes recibir, ya sea a través de tu trabajo, tu negocio, es gracias a Dios, y tal como Dios ordena, tú obedeces y cumples con Dios. Recuerda que hablar de dinero que damos a Dios no es en cuanto a cantidad. Aquí no se trata de ver si uno da más o uno da menos. De hecho, como regla pedimos el diezmo. El diezmo pues es el 10% de lo que tú percibes. Tu 10% pueden ser 100 pesos, pueden ser 1,000 pesos, pueden ser inclusive 10,000 pesos, que nada más es el 10% de lo que tú ganas de dinero en este mundo. Pero estamos hablando que tu 90%, lo que resta, es para ti. Entonces, aquí lo que yo quiero que entendamos es esto. No importa la cantidad que nosotros tengamos que dar por causa de ese 10%. De hecho, también es un tema de debate en el ámbito cristiano. Hay quienes dicen que el diezmo no nada más fue en el Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento. Hay quienes todavía mantenemos en el Nuevo Testamento que sea el 10%, pero si realmente nos vamos a lo que este versículo nos dice en Corintios acerca de que Dios ama al dador alegre, significa que debe ser más de lo que se daba antes, más del 10%, ¿sí? Pero no es tema a discutir, simplemente que nosotros entendamos que cuando somos fieles y comprometidos con Dios, somos capaces de dar. Podemos dar ofrenda, podemos dar diezmo, inclusive aún más, ¿verdad? Estar invirtiendo en el reino de nuestro Dios. Por eso es bien importante para nosotros que cualquiera que
sea lo que la gente piense con respecto a lo que la iglesia es en relación al dinero, lo más importante es que nosotros debemos de obedecer a la palabra, de que realmente es un tema, como ya mencionaba, importante, porque Jesús lo trató mucho en sus enseñanzas. Y yo creo que cuando llegamos a Cristo debemos llegar a ese entendimiento de que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia, todo es gracias a Dios. Y todo lo debemos poner al servicio de nuestro Dios. Todo talento, toda habilidad, todo lo que Dios te ha dado, tú tienes que ponerlo al servicio de Dios. Entonces es una manera de regresarle a Dios lo que Él nos ha dado. No solamente dinero, sino simplemente todo lo que somos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lleguemos a entender que un cristiano tiene que vivir confiado en que es Dios el que se va a encargar de suplir todo lo que necesitamos. Dice la palabra que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y con respecto al dar, pues también ahí debemos manifestar nuestra confianza. ¿Por qué? Porque como te decía, si Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en este mundo, ¿qué tanto es lo que tú le puedes dar a Dios? ¿Qué significa para Dios, siendo el dueño de todo, del oro y la plata y de todo lo que hay en el mundo, tu 10%? ¿Cuánto es? ¿Qué significa ese 10%? No pensemos el que da más, ¿no? Sino tu 10%. ¿Qué significa eso a lo que Dios tiene? Pues prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, yo te mencionaba hace un momento, no se trata a veces de la cantidad. Dios no ve la cantidad que tú das, sino la obediencia y la fe para hacerlo. Recuerda que Jesús en una ocasión puso a una mujer viuda como ejemplo a los que daban mucho a la iglesia en ese momento. Cuando ella vio que esta mujer viuda, pobre, daba todo lo que tenía, sus 2 moneditas que las puso en el alfolí, Jesús la puso como ejemplo, que ella da más que cualquiera que los demás estaban dando. Por eso no es cantidad, sino obediencia y fe, confianza en Dios. Y es así como un cristiano tiene que vivir. En una ocasión yo me acuerdo que una hermana vino a mí muy avergonzada, me dijo: pastor, discúlpeme, pero no he podido dar mi diezmo, dice, porque me da vergüenza. Dice, me da vergüenza poner esos 10 pesos que yo obtuve por mi trabajo en la semana. Prefiero no darle a Dios a sentirme avergonzada. Y yo le decía: no, hermana, no haga eso. Usted cumpla como Dios manda y verá entonces que Dios abrirá las ventanas de los cielos, porque esa es la promesa de Dios. Y es algo que hermano André ya estaba enfatizando hace un momento. Creemos en sus promesas. Amén. Y él dice en Malaquías capítulo 3, donde Dios dice: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Entonces hay que probar a Dios a través de nuestra obediencia y nuestra fe en todo lo que nosotros percibimos. Por eso, como te decía, no se trata de la cantidad. Tú puedes dar 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos. Cada uno dé como haya prosperado, dice la palabra. Entonces, de esta manera vemos que todo lo que recibimos es para que nosotros podamos administrarlo. Como dice la palabra, somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos da. Primera de Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
En 1 de Corintios 4:2 también dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando somos mayordomos o administradores, tiene que ser hallado fiel. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo que soy mayordomo y administrador de lo que recibe la iglesia, tengo que ser hallado fiel. Amén. Cada uno cumple su responsabilidad y de hecho, no porque sea el pastor de la iglesia, no significa que yo no diezme. De hecho, debo ser el primero ante los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también he entendido que mi provisión, mi bendición viene en el momento en que yo doy. Le doy a Dios lo que Él merece, lo que Él pide. Primera de Pedro 4:10 también nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vemos que cada don que uno ha recibido, ¿qué debemos hacer con ese don? Ministrarlo a los demás, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tú que estás aquí, que eres parte de esta congregación, de esta iglesia, el don, el talento, la habilidad que Dios te ha dado, tienes que ponerlo al servicio de nuestro Dios. Amén. Para beneficio de los demás. Sí, de hecho, damos gracias a Dios el día de hoy que nos acompañan nuestros hermanos, sí, Alan y Giancarlo. Él como ingeniero de sonido nos está ayudando a mejorar. No sé si tú lo notaste, pero realmente sí hubo una gran mejora, ¿verdad? El grupo de alabanza también lo puede notar. Sí, y ese es el propósito. Damos gracias a Dios que le ha dado a nuestros hermanos ese don, ese talento, esa inteligencia para aprender cómo funciona un equipo de sonido, para ministrarlo para el bien de los demás. Amén. Y así debe de ser. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, ¿sí? Es para ponerlo al servicio de los demás. Como dice aquí, ministralo a los demás y pues seamos de bendición para otros. Vemos que este concepto de mayordomía o administración comienza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y de todos en la tierra. Como ya te mencionaba, el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todos somos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado? Ministrarlo, ponerlo al servicio de los demás. Por eso no podemos simplemente medirlo en la manera en cómo el mundo lo maneja, cómo el mundo recibe y no da a Dios lo que tiene que darle. ¿Sí? Eso es cuestión de cada uno. Como yo te mencionaba hace rato, vemos el ejemplo de Zaqueo y del joven rico. Vemos ahí dos actitudes diferentes. Uno que se puso triste cuando Jesús le dijo, da tu dinero a los pobres, ven y sígueme. Pero ¿qué hizo Zaqueo teniendo también mucho dinero? Estuvo dispuesto a no defraudar más, recompensar a los que él había defraudado y todavía la mitad de lo que tenía, dárselo a los pobres. Eso habla de que realmente Dios se agradó de su actitud. Por eso vemos que cada uno tiene que llegar a esa realidad cuando llegamos a un nivel espiritual maduro. Todos tenemos que crecer espiritualmente, madurar en este sentido. Es Dios quien se encarga de proveer, ¿sí? Hace rato una hermana me saludaba y me decía, ya vimos cómo se divirtieron allá en Singapur, que estuvimos de vacaciones. Pero créeme, mucho de lo que Dios nos dio para disfrutar, reconocemos que proviene de Él.
¿sí? Así es Dios. Dios toca el corazón de los hermanos para darnos. Nosotros no vamos con la mano estirada a ver quién nos da, a ver, mírame, no. Simplemente nace del corazón de ellos. Ellos saben lo que han recibido de Dios y lo pueden ministrar, servir, dar a otros. Y gracias a Dios, porque siempre que vamos es de gran bendición. ¿Sí? Una hermana inclusive nos regaló una guitarra, que en el momento en que yo la vi, y no por otra cosa, simplemente porque sabe uno lo que es. ¿Sí? No es cualquier guitarra que a lo mejor la puedes comprar en la esquina del mercado, no. Cuando yo la escaneé para ver qué tipo de guitarra era, es una guitarra que cuesta $1,300. O sea, ¿quién se desprende así tan fácilmente de $1,300, no? Solamente aquel que ha entendido lo que es de Dios, ¿sí? Y es nada más un ejemplo de que en Dios no podemos simplemente medir si se lo merece o no se lo merece. Simplemente vemos el corazón, la disposición de la gente, y más aquellos que conocen del Señor, pueden ministrar, pueden servir, pueden dar para bendecir a otros. Entonces, así es como debemos nosotros estar creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que todo aquello que recibimos, que poseemos, sea para bendición de otros, para bendición de la iglesia. Entonces, vemos que Dios simplemente nos da, o en otra palabra más correcta, lo que Dios nos da es prestado mientras estamos aquí en la tierra, porque ¿qué dice la palabra? Que nada vamos a poder sacar de este mundo. Entonces, todo lo que tú recibes, todo lo que Dios te da, es para que lo disfrutes, para que lo administres. Y de esta manera, cuando tú salgas de este mundo, pues lo que Dios te haya dado, puedas darlo a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que todo es propiedad de Dios. Antes de que tú llegaras a este mundo, ya todo lo que había en este mundo es de Dios, y cuando tú eres parte de este mundo, empiezas a recibir lo que el mundo tiene para ti, pero todo es gracias a ¿quién? A nuestro Dios. Entonces, de esta manera vemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les confió el cuidado de su creación y de todo lo que Él había creado. Y vemos que Él los nombró administradores de sus bienes. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos cómo Dios le dio al hombre desde un principio la administración de todo lo que Él había creado. Vemos que el primer trabajo que Dios dio a los seres humanos fue administrar y cuidar de las cosas de Dios aquí en la tierra. Esta tarea nunca ha sido anulada o quedado sin efecto. Es parte de nuestro propósito aún hoy en día. Es por eso que cualquier cosa que tú estés haciendo, sea trabajar, sea tener un negocio, sea lo que sea para que tú puedas tener dinero, porque vemos que el mundo se mueve con dinero. En otras ocasiones yo te he puesto este ejemplo. Tú no subes al camión y le dices que Dios se lo pague. Él dice: no, págamelo tú. Si no me pagas, bájate, ¿verdad? Entonces, por muy espiritual que tú seas, el mundo no te va a aceptar esa bendición, que puede ser la mejor, pero nadie. O vas con el carnicero: deme 1 kilo de carne molida, que Dios se lo pague. No, ellos necesitan recibir dinero.
Entonces vemos que de alguna u otra manera tenemos que esforzarnos, trabajar. El que quiera comer, que trabaje, dice la palabra, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea tu trabajo, tu ingreso, debes primeramente obedecer y confiar en Dios, en que Él va a suplir. Él es el que se va a encargar de suplir para tus necesidades. Entonces, cada uno de nosotros tiene que llegar a ese entendimiento y, como yo te mencionaba, todo lo que tú puedas disfrutar debe ser tratado con confianza que Dios ha puesto en ti. Todo lo que tú recibes tiene que ser tratado en confianza de lo que Dios ha puesto en tus manos. Primeramente pregúntate, ¿por qué Dios te lo ha permitido tenerlo? Porque Él confía en que vas a ser un buen administrador para ello. Y tienes que mostrarlo, tienes que manifestarlo. Amén. Por eso, 1 Corintios 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente para que te dé un poco más de claridad. 1 Corintios 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Y si todo lo que tienes es de Dios, ¿por qué jactarte como si hubieras logrado algo por ti mismo? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú recibes es gracias a ¿quién? Es gracias a Dios. Por eso, en una ocasión yo escuchaba a un pastor dar un testimonio, o él compartía esto de esta manera. Y dice, un pastor compartió que una pareja les había dejado a él y a su esposa usar su hermosa casa frente a la playa allá en Hawái, para que ellos pudieran tener vacaciones. Y cuenta este pastor que fue una experiencia que nunca ellos podrían haber logrado por sí mismos económicamente. O sea que económicamente para ellos era imposible viajar a Hawái, estar en una casa hermosa con alberca y todo, porque no tenían los medios. Pero una pareja, miembros de su iglesia, los invitó a que ellos fueran también con boletos de avión para que disfrutaran la casa que tenían ellos en Hawái. Entonces, vemos que él cuenta que fue una experiencia que nunca podrían ellos haber permitido económicamente y por lo tanto, al estar ahí, lo disfrutaron inmensamente. O sea que sacaron provecho y dijeron, no, pues de aquí somos, pues hay que disfrutar, ¿verdad? Entonces, vemos que lo disfrutaron y él mencionaba que los dueños le dijeron, úsalo como si fuera tuyo. Y así lo hicieron, pues quién no, ¿verdad? Entonces, dice que ellos nadaron en la piscina, comieron todo lo que había en el refrigerador, usaron todo lo que había en la casa, tal cual les habían indicado que lo hicieran, ¿verdad? Entonces, como te digo, en Dios podemos alcanzar y experimentar cosas que uno mismo no podría haber logrado. Pero cuando tú estás en Dios, Dios puede tocar el corazón de aquellos que han logrado muchas cosas, han enriquecido y hacerte parte de esas bendiciones, ¿sí? Entonces, aquí vemos que ellos disfrutaron de los beneficios de usar la casa sin ser propietarios, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando tú estás con Dios. Dios abre las puertas, Dios toca el corazón de muchos que tienen y que han aprendido el dar, compartir con lo que Dios les da, ¿sí? Por eso, claro, no es una actitud que siempre debo de esperar. Si a mí Dios me ha bendecido y me ha prosperado, pues es la misma actitud que yo tengo que tener con los más desafortunados, ¿no? O aquellos hermanos que, gracias a Dios, están en Él, pero a veces no se pueden permitir muchas cosas, pero si yo puedo darles o hacerles partícipes de lo que a mí Dios me ha dado,
qué bueno, ¿verdad? Dios puede hacerlo y Dios siempre lo hace. Pero a veces uno podría pensar, ¿por qué si esta persona tiene algo y no lo comparte con otros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú eres uno de esos que han recibido de Dios y pueden compartir y dar, pero no lo hacen? Y a veces no es porque uno no quiera, sino que desafortunadamente yo creo es por cuanto no hay confianza. A veces nosotros no sabemos ganarnos la confianza de la gente, ¿sí? Por desconfianza no compartimos con otros, y de hecho porque la mentalidad que hay en el mundo, pues muchas veces es de que si por cuanto no es mío, no tengo por qué cuidarlo, ¿sí? Tú puedes compartir con otros lo que Dios te ha dado, y cuando lo haces, la otra persona no es capaz de valorarlo y puede inclusive sacar provecho de todo ello, ¿sí? Entonces, a veces no es porque uno no quiera compartir, sino porque a veces nosotros no vivimos en esa verdad, en esa confianza en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, si tú me invitas a mi casa, si tú me invitas a tu casa, pues yo no me voy a aprovechar de esa invitación, a ver qué me gusta, a ver qué me robo, a ver qué me regalas. No, simplemente, inclusive si dices, ay, tengo que salir un momento, se me olvidaron las tortillas, voy y las compro rápido y me dejas solo en tu casa, pues no voy a aprovechar a ver qué tiene el hermano, qué tiene la hermana, que yo no tenga, ¿verdad? O sea, el hermano o la hermana no te invita para ver qué tomas o qué te regala. Sí, tenemos que mostrar confianza, ¿sí? Imagina, sale la hermana, el hermano dice, ay, se me olvidó guardar mi cartera, ¿no? Y va con el pendiente, ay, Señor mío, espero que toca el corazón del hermano, ciega sus ojos para que no vea mi cartera, ¿sí? Claro que a lo mejor también tu desconfianza te hace actuar de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando regresas y está ahí tu cartera, ¿no? A lo mejor dices, ay, qué bueno, ahí está mi cartera, pero vamos a revisarla, ¿no? Todavía con la desconfianza, ¿verdad? Entonces, ya cuando sabes que está todo ahí lo que habías dejado, dices, ay, gracias a Dios, entonces el hermano es confiable, ¿sí o no? Pero si vemos que a lo mejor pasó lo contrario, tú dices, no, ya me falta, ¿no? Yo lo dejé ahí y veo que me falta. Entonces hay desconfianza. Ya no vuelves a invitar a esa persona. Y desafortunadamente es eso lo que pasa. A veces no es que uno no quiera compartir, pero a veces no actuamos como Dios quiere que actuemos. En confianza, en amor, en gratitud, ¿sí? Cuando alguien te invita tienes que ser agradecido. Tenemos que manifestar todo aquello que en verdad aprendemos de nuestro Señor. Y como yo te decía, ¿por qué muchos no comparten de lo que reciben con otros? Desafortunadamente, porque no hemos ganado la confianza de los demás, ¿sí? Si no es mío, no tengo por qué cuidarlo. O a veces el mal ejemplo y la mala actitud que tenemos. A veces cuando pedimos algo prestado, es prestado, no regalado. Porque ¿qué sucede? Lo pides prestado y ya no lo regresas. También es un mal ejemplo. Dice, no, a este hermano no le vuelvo a prestar nada. Porque pide y no lo regresa, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros actuamos ante estas circunstancias, ¿sí? Habrá quien tiene y no comparte, pero porque ha tenido malas experiencias, porque no hemos vivido conforme al mandato, conforme a lo que Dios nos enseña. Por eso vemos que los cristianos deben vivir de acuerdo con un estándar más alto, ¿sí? A donde quiera que tú vayas, tienes que vivir como Dios manda para que haya bendición, ¿sí? Cuando tú vas a Singapur, tú escuchas
de todo lo que está prohibido. Masticar chicle, comer o beber en el transporte público, no cruzarte a media calle. A lo mejor tú ya estás pensando, pues qué triste, ¿no? La vida del singapurense. Porque aquí tú haces lo que tú quieres, ¿verdad? Aquí al rato a lo mejor sacas la torta, sacas y nadie te dice nada, ¿no? Allá es otra mentalidad, otra cultura, ¿verdad? Y uno cuando está allá sí sufres, ¿no? Vas en el metro, vas en el camión, dices, ay, se me antoja el agua, pero pues no sacas tu agua, no sacas tu hamburguesa, porque está prohibido, ¿sí? No cruzas a media calle porque sí te puede agarrar la policía. Entonces es otra mentalidad, pero lo importante de esto que cuando tú eres cristiano, tú no tomas en consideración todo eso, porque estás viviendo en el estándar de Dios. Yo no me tengo que cuidar si me robo o no robo, si me cruzo o no me cruzo. Una vez que yo veo el letrero de que no debo cruzar, no cruzo. De que no debo comer, no como. ¿Sí? Porque ese es el estándar que Dios nos ha dado. Y a donde quiera que tú vayas, no importa qué reglas haya en ese país, tú estás siempre cumpliendo con la ley. Porque el estándar de Dios está por sobre encima de toda ley en este mundo, ¿sí? Entonces tú no tienes que preocuparte de cómo conducirte cuando verdaderamente vives como Dios quiere que uno viva. ¿Por qué? Es como decir, los hijos, ¿cómo se comportan en casa? Con esa libertad que han recibido de parte de los padres, y más por cuanto son hijos, ¿sí o no? Así nosotros, si el mundo es de Dios, ¿cómo debemos comportarnos con esa libertad? Como hijos, porque sabemos que todo es de Dios. Y créeme que cuando uno confía en Dios y uno anhela y desea cualquier cosa, Dios como tu Padre y dueño de todo, Dios cumple tus deseos. ¿Sí? Tú no tienes por qué limitarte. Hace 8 días yo te compartía, no importa qué tan bello sea Singapur, al final es un mundo caído. Y cuando venga el tiempo, no quedará piedra sobre piedra. Lo que tú admiras ahorita en este tiempo, en cualquier parte del mundo, por muy bello que sea, no quedará piedra sobre piedra. Pero mientras exista y tú puedas disfrutar de él, pídele a Dios. Sé fiel, comprométete con Dios, confía en Dios y Dios lo va a hacer posible. ¿Sí? Están en lugares donde tú económicamente no puedes hacerlo por ti mismo. O lo puedes hacer, pero pues te va a costar tiempo, ¿no? Ahorrar, esforzarte, privarte de muchas cosas para que cuando puedas tener el dinero suficiente para estar ahí, lo puedas lograr. Pero cuando tú confías en Dios, Dios se encarga de usar a otros para darte a ti lo que tú anhelas, porque Dios es el dueño de todo. Debemos vivir en esa confianza. Mucho de lo que yo he experimentado económicamente no me lo puedo permitir, pero gracias a Dios que Él abre puertas y Él bendice. ¿Sí? Dios cumple el deseo de nuestro corazón y eso es algo que cada uno tiene que llegar a experimentar, pero la clave es ser fiel, cumple con Dios en todo, especialmente cuando hablamos de dinero. Como te digo, tu dinero no lo hace más pobre, no lo hace más rico. Simplemente Él quiere ver tu obediencia, tu confianza, tu fe en Él para hacerlo. Y créeme que Dios te abre las ventanas de los cielos. Por eso, como dice aquí, aquellos a quienes se les confía algo valioso deben demostrar que son dignos de esa confianza. Si tú dices, pero a mí nunca me ha confiado Dios algo valioso, ¿por qué será? ¿Por qué será que Dios no te ha confiado algo valioso? Porque sabe que no lo vas a administrar correctamente. Tenemos que ser confiables, como dice aquí, 1 Corintios 4:2, aquellos a quienes se les confía algo valioso deben demostrar que son dignos
de esa confianza. Y vemos que Jesús a menudo se refería a la vida como un fideicomiso. Un fideicomiso, cuando tú buscas el significado, es un contrato legal por medio del cual una persona da a otra el permiso de poseer el título de propiedad o activos a favor de un tercero. Entonces, ¿qué hace Dios? Te confía para que tú lo administres en beneficio de alguien más. Por eso estamos para bendecir. Yo me acuerdo en una ocasión, antes vivíamos en la calle de Esperanza y al lado nuestro estaba la casa del sacerdote de la parroquia de la esquina, aquí en la Industrial. Entonces, a veces pasaba gente a pedir limosna, tocaban el timbre, ¿sí? Y ya como vivíamos en el primer piso, pues siempre lo primero nos asomábamos por la ventana a ver quién está tocando, ¿no? Y a veces cuando era gente que iba a pedir dinero por las casas, yo a veces, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes, disculpa, mira, es que tengo necesidad así. Y pues yo creo que había pasado por otras casas con otros vecinos y pues me dijeron que aquí sí dan. Sí. O sea, como que ya los vecinos tenían bien ubicado, ve con el cristiano, ve con el pastor, ellos sí te dan. Sí. Y entonces, ante ello, pues ya me veía comprometido a guardar el testimonio. Sí. Pues voy a seguir dando para que haya ese testimonio ante los vecinos, ¿verdad? Porque mi confianza no está en el dinero, está en Dios, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a ese claro entendimiento de que somos simplemente alguien que se le confía de parte de Dios para administrar y para el beneficio de los demás, ¿sí? Siempre debemos de tener esa actitud en beneficio de los demás. Vemos en la historia de la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 29. No la vamos a leer, pero tú ya la conoces. Como este hombre de negocios que tenía una viña, tenía que irse a otro lugar más lejos y él confió su riqueza, su viña, a 3 encargados. Él puso de encargado a 3 personas, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Y qué pasó al final de todo esto? Cada uno era responsable de administrar lo que se le había dado. Y vemos en el versículo 21 que cuando el dueño llegó y pidió cuentas acerca de lo que habían recibido estos hombres, vemos que el primero lo administró y ganó, hizo que ganara intereses. El segundo también, pero vemos que el tercero dijo, sabía que eres hombre que siembra y recoge donde no has sembrado. Entonces me dice un talento, lo guardé, lo escondí, aquí está tu talento, ¿verdad? En el versículo 21 de esta parábola dice, el dueño le dice a uno de los siervos, bien hecho, buen y fiel servidor. Has sido fiel en algunas cosas, te pondré a cargo de muchas cosas. Ven y comparte el gozo de tu Señor. Como vemos aquí, al final de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado. Eso es para cada uno, no solamente de nosotros que somos cristianos, sino para todo el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo con todo aquello que está recibiendo de parte de Dios? Lo está administrando y lo está dando en bendición para los demás. Entonces, como yo te decía, al final de nuestra vida vamos a ser evaluados y recompensados de acuerdo con lo bien que hayamos manejado, lo que Dios nos ha confiado. Eso significa que todo lo que haces, incluso las tareas más simples, tiene implicaciones eternas. Todo lo que hacemos es para beneficio de nuestra vida eterna, de nuestra relación con Dios. Si tratas todo como un fideicomiso, Dios promete 3 recompensas en la eternidad. O sea, que si tú cumples de manera fiel y comprometida administrar lo que Dios ha puesto en tus manos, sea mucho, sea poco, en beneficio de los demás, entonces hay 3 recompensas. Primero,
se te dará la afirmación de Dios y Él te dirá: buen trabajo, bien hecho, siervo fiel. Él te va a considerar una persona fiel. Segundo, recibirás un ascenso y se te dará una mayor responsabilidad en la eternidad. ¿Qué le dijo el Señor al que administró los talentos que había recibido y los multiplicó? Te pondré a cargo de muchas cosas. ¿Sí? O sea, fuiste fiel, vas a recibir más ahora en la eternidad. Y tercero, serás honrado con una celebración. Imagínate que el Dios pueda decirte: ven y comparte el gozo de tu Señor. Alegrarte con Dios, porque Él se alegra de lo que tú has hecho y en la manera en que has administrado lo que Él ha puesto en tus manos. Vemos que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que el dinero es tanto una prueba como una confianza de parte de Dios para nuestras vidas. Es una prueba. Si el hecho de que tú a veces recibas una gran cantidad de dinero para administrarlo, hay una gran tentación en todo ello. Sí, pero debemos siempre ser fieles y comprometidos a la administración o mayordomía que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Cada uno tiene que ser hallado fiel. Tenemos que hacer a un lado lo que la gente piensa, especialmente no aceptar comentarios de la gente que no está con Dios. Tú cumple con Dios. A la gente no le gusta ver que tú estás dando tu dinero a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué no me lo das a mí? Si un familiar tuyo sabe que estás dando tu diezmo a la iglesia o más, ¿sí? ¿Y por qué no me das a mí que siempre estoy en necesidad? Como te digo, la gente siempre espera recibir antes que dar. Entonces tenemos que tener una plena confianza en hacer las cosas como Dios quiere que las estemos haciendo, siempre invirtiendo para beneficio de los demás. Dios observa cómo usamos el dinero para probar cuán confiables somos, ¿sí? ¿Por qué Dios nos pone algo en las manos? Para probarnos qué tan confiable nosotros somos. Leemos Lucas 16:11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si no eres digno de confianza en cuanto a las riquezas del mundo, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas del cielo? Sí, imagina cómo la palabra del Señor dice: si no eres digno de confianza en cuanto a las riquezas del mundo, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas del cielo? Pues nadie. Si tú no te pruebas fiel en este mundo, pues cuanto menos allá en los cielos. Y esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre cómo uso mi dinero y la calidad de mi vida espiritual. La forma en que administro mi dinero, las riquezas de este mundo, determina cuánto Dios puede confiarme las bendiciones espirituales, las verdaderas riquezas. Yo te mencionaba al principio, a veces hablar de dinero dentro de la iglesia, pues sí puede causar de repente cierta incomodidad, pero recuerda, tú estás dándole primeramente a Dios, cumpliendo con Dios, siendo obediente, confiando en Él, ¿sí? Que yo, que soy el responsable de administrar todo ese dinero, pues mi responsabilidad es ante ¿quién? Ante Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno confía en Dios, es muy lógico que realmente cumplas el propósito de Dios que Él tiene para su iglesia. Imagina si todo lo que recibimos de parte de la iglesia, para la iglesia, y no se usara o se administrara adecuadamente, difícilmente tendríamos que tener un lugar para congregarnos. Porque ¿de dónde sale todo eso? El que nosotros podamos rentar este lugar, podamos adquirir cualquier equipo que necesitamos para la iglesia, de todo eso que se percibe. Amén.
Entonces, ¿dudas tendrías de mi administración? Si yo dijera, hermanos, pues nada más en línea porque no hay dinero para rentar, ¿sí? Y la guitarra, pues con la que aunque no tiene una cuerda, pero pues con esa la vamos, ¿no? Entonces, aguas, porque entonces te vas a preguntar, y bueno, ¿y qué está pasando con todo lo que está recibiendo la iglesia? No hay donde rentar, no hay equipo, pero el carro del año que siempre trae el pastor, ¿verdad? Por eso se va un mes de vacaciones a Singapur. Dios no te permita pensar de esa manera, ¿no? Y si lo haces, arrepiéntete delante del Señor, ¿sí? Porque si realmente uno pudiera contar las bendiciones que recibimos de parte de Dios y cómo cuando tú haces las cosas en Dios para el beneficio de la iglesia. Ahora que fuimos y que estuvimos en contacto con los diferentes pastores de los diferentes ministerios, el pastor de jóvenes nos pidió tener contacto con nuestros líderes de jóvenes. Inclusive dijo, pues si es posible, mándelos a Singapur para el evento de fin de año. ¿Sí? Y platicando con el pastor principal, pastor Jeremy, de este plan, él así, sin titubear, dijo, ustedes traigan a uno y nosotros pagamos por el segundo. ¿Sí? ¿A quién vamos a mandar? No sé, pero Dios tiene que hallar a alguien fiel y confiable, porque no nos corresponde a nosotros decir quién va. Si Dios ve en tu corazón que eres fiel y confiable, ciertamente Dios puede, especialmente a los que están encargados de los jóvenes, abrir la puerta para que vayas, ¿sí? Pero así es como Dios bendice, ¿sí? Nos permite esforzarnos un poco, nos vamos a esforzar para poder pensar en mandar a alguien, pero la iglesia de Singapur inmediatamente dijo, manda uno y yo traigo a otro, ¿sí? Entonces, cuando Dios sabe que tú eres fiel y confiable, Dios abre puertas para bendecir. Amén. Por eso no cerremos nuestro corazón. Y déjame preguntarte esto. ¿La forma en que tú administras tu dinero está impidiendo que Dios haga más en tu vida? ¿Sí? Eso tienes que respondértelo a ti mismo. La forma en que administras tu dinero está impidiendo que Dios haga más en tu vida. ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Eso tú contéstalo. Y para terminar, Jesús dijo en Lucas 12:48, a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, mucho más se le pedirá. Sí. Dios nos va a exigir, y más si nos ha dado mucho, porque ya sea que hayas recibido poco se te va a demandar, poco se te va a confiar, pero lo que Dios quiere ver es que haya esa confianza, esa fidelidad de nuestra parte en todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas. La vida es una confianza en Dios, y cuanto más te da Dios, más responsable espera que seas. Entonces, espero, hermano, que esta palabra pueda ayudarte a seguir siendo parte del plan que Dios tiene y de la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. Sé fiel, sé comprometido con lo que Dios ha puesto en tus manos, cumple con él. Como te digo, no es por necesidad, no es por obligación, pero recuerda que nuestro compromiso de hacer misiones, porque hoy en el mes de marzo iniciamos el hablar del compromiso de fe para misiones, para hacer nuestra renovación de compromiso, para que sigamos haciendo misiones aquí en México y, si Dios lo permite, más allá de nuestras fronteras. Recuerda que apoyamos al grupo de Japón, al nuevo grupo de Japón que estará yendo también este año. También estamos apoyando, ¿no? Gracias a Dios que
podemos ser partícipes y lo estamos haciendo, pero lo más importante, yo te pido que seas fiel y que confíes en el Señor siempre, y que lo que Dios te ha dado puedas ministrarlo. Amén. Vamos a orar, y que sea Dios que empiece a hablar a tu corazón, que esta palabra pueda llevarnos a cada uno de nosotros a entender que ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas va más allá simplemente de ser bendecido. Dios nos ha llamado a ser bendición, ser sal, ser luz para este mundo. Si alabamos a Dios es porque reconocemos quién es Él, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo da. Él es el dueño de este mundo y de todas las riquezas. Hoy nos acercamos a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos porque seamos esos hijos tuyos obedientes, que confían en tu palabra, que confían en la verdad, bendito Dios, que leemos todo el tiempo, Señor eterno. Eres tú, bendito Dios, quien pesa el corazón de cada uno de nosotros. Estamos aquí, bendito Padre, y te damos a ti lo que tuyo es. Gracias, Padre, porque tú le has enseñado a esta iglesia a que no pedimos diezmos y ofrendas, sino que todo lo que damos lo hacemos de corazón, alegres, porque sabemos que tú te agradas de aquel que da alegremente, Señor eterno. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que cada 8 días fielmente dan a ti lo que tuyo es, Señor. Te pido, Padre, que sigas abriendo esas ventanas de los cielos para que sobreabunde. Para nuestros hermanos o hermanas que aún, Señor mío, están batallando o dudando, Señor mío, de que si es necesario darte o no, hoy puedas hablar a sus corazones y ver la importancia de la fidelidad y de la confianza, bendito Dios, que es cuando nosotros damos. Te pido en el nombre de Jesús que hagas de tu iglesia una iglesia próspera, una iglesia bendecida, Señor eterno, para seguir capacitándonos, para seguir trabajando, para alcanzar a otros que no te conocen, que podamos ir y llevar el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación para muchos, bendito Padre. Oramos, Dios, que tú estés trayendo a los fondos de esta iglesia lo que necesitamos para seguir avanzando en las cosas del reino, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te voy a invitar, hermano, que tú hagas una oración de agradecimiento por lo que recibes y por la fidelidad de Dios sobre tu vida. Aleluya, Señor. Sí, Padre. Te alabamos, te exaltamos solo a ti, Señor. Te damos toda la gloria, mi Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y nos gozamos delante de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, bendito Dios, porque de todo lo que recibimos podemos bendecir tu nombre y darte a ti lo que tuyo es, Señor. Te pido, Padre, que abras las ventanas de los cielos para que sobreabunde, Señor eterno, en nuestras vidas y sigamos cumpliendo tu propósito aquí en la tierra. Gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.